Pues muy buenas tardes a todas y todos, compañeras, compañeros que organizaron este conversatorio. Pues me da mucho gusto, aunque sea por este medio, pues conversar, hablar y reflexionar sobre alguna serie de cuestiones. A mí lo que me he estado preguntando y lo que me ha movido en estos días es la siguiente pregunta, y creo que puede ser respondida desde distintos ámbitos, y es, en qué momento nos encontrábamos las comunidades y los pueblos indígenas cuando aparece este virus, este bicho, con las características que Silvia ha dado. Pues antes de que el virus apareciera y de que empezara esta política del confinamiento y estuviésemos rodeadas de estadísticas y de la crisis de los respiradores y de los tapabocas, pues varias de las comunidades indígenas en la región guatemalteca, lo que es Guatemala, pero me parece que ocurría en varias geografías del continente, es que varias de estas comunidades se encontraban luchando contra los desalojos de las tierras. Hay una política agraria continental diseñada pues para la ampliación de los monocultivos y querían extenderse hacia lo que son territorios indígenas. Entonces habían cientos de cantidades de mujeres y de hombres en las comunidades que estaban luchando de manera concreta y directa y también bajo la vía legal para evitar los desalojos de sus tierras. Eh, Aún así, digamos, antes de que ocurriera esta emergencia pandémica, también habían una serie de rondas y de resistencias de las comunidades puestas en las entradas de las comunidades para evitar que entraran las maquinarias de minería. Varias comunidades seguían haciendo sus ceremonias del agua. En marzo, febrero y marzo, en el altiplano guatemalteco se comenzaba ya a sembrar, se empezaba la siembra de maíz. Entonces las comunidades estaban luchando, sembrando, organizando sus fiestas, oponiéndose también a que se ratificaran los tratados legales que buscan imponer los transgénicos y expropiar las semillas o expropiar los granos. Eh, es decir, había una vitalidad y una estructura comunal funcionando, una estructura comunal indígena, unas más consolidadas, menos agredidas, porque estas comunidades a lo largo de los años, como dijo Silvia, pues ha sido rodeada, agredida por estructuras estatales, por estructuras del capital. Entonces, son estas comunidades, en estas comunidades, entonces había una vitalidad, una lucha política, una estructura política funcionando. Y creo que en estos sistemas comunales o en estas comunidades que van a cobrar distintas formas en el continente, es que podemos comprender que la reproducción de la vida hace parte central de estas comunidades. Es decir, las estructuras comunales, las organizaciones comunales se dedicaban a gestionar el agua, se dedican de hecho a gestionar el agua, porque el agua no se ha acabado de ir en las comunidades, aunque también ha abierto todo este problema de que hay una serie de recomendaciones de lavado de manos, pero en varias comunidades no hay agua, ya sea por conflictos limítrofes o porque el agua se lo llevaron de las venas para la producción de la minería. Entonces, estas estructuras comunales se dedicaban pues al cuidado de las fuentes de agua, a pedidos de la fertilidad de la tierra, a el resguardo de la vida comunitaria. Entonces, en ese momento nos encontrábamos y creo que es importante tomar en cuenta que estábamos en ese momento de pluralidad política porque fue a partir y con esos elementos que las comunidades han podido responder y se han podido actualizar. Eh, Cuando empezaron a ocurrir esta serie de medidas epidemiológicas a nivel nacional, varias comunidades indígenas con sus dirigentes indígenas, con sus curanderas, con las comadronas, empezaron a radiar por radios indígenas, por televisión indígena, por las redes sociales, una serie de medidas curativas, decían en cada uno de los idiomas,
hay que elevar las defensas. Entonces, para elevar las defensas de las señoras que recién parieron y que van a empezar a dar vida otra vez, necesitan tener determinados elementos, determinadas plantas, determinados árboles, determinadas semillas para poder ampliar y para poder cuidar su sistema inmunológico. Eso comenzó a aparecer en varias de las comunidades, en varios de los lugares, pero no únicamente las comadronas, sino también los dirigentes indígenas que han sido curanderos. Es decir, aparecieron una serie de medidas pequeñas, comunitarias, localizadas, que lograron pues dar otra serie de indicaciones. Entonces, para mí es interesante anotar esto porque todo este saber médico, que hay comunidades que recrean los hombres y las mujeres, pues fueron interpeladas por las estructuras estatales. En el caso de Guatemala, varias veces el presidente salió a decir que únicamente había una sola medida, la medida que dictaba el Ministerio de Salud, y comenzaron a querer limitar y marginar este tipo de saberes y este tipo de recomendaciones que se hacían también en cada uno de los idiomas. Luego, toda la política de confinamiento, las comunidades sí están confinadas y la estructura o la estrategia del confinamiento pues se realizó en clave indígena, no a partir de las estructuras legales estatales. Fue muy interesante ver cómo en el momento del resguardo de las comunidades y del autoconfinamiento de las comunidades, fueron los alcaldes indígenas, los comités de padres, los comités de escuela, los comités de bosque, los comités de agua, quienes se articularon para generar las condiciones para que las comunidades se pudieran resguardar. Y una de las primeras medidas que tomaron es que decidieron descentralizar el histórico mercado indígena. En los lugares indígenas se hacen 1 o 2 días de plaza, a donde pues todas las comunidades concurren a llevar sus productos a comprar y a vender. Entonces, en varios lugares del altiplano guatemalteco y más allá del altiplano, se decidió romper ese mercado. Es decir, si hay 40 comunidades, se hicieron 40 mercados. Y con eso garantizaban que no hubiese desabasto y que medianamente se pudiera controlar los precios, que no hubiera alza de los precios. Entonces, esta forma de gestión de la vida y que se haya podido llevar la reproducción comunal, la reproducción social, a partir de estas estructuras políticas que siempre aparecen de manera doble, de manera triple en cada uno de los países. Por lo menos en Guatemala hay varios cientos de estructuras políticas, unas más parecidas, unas más contradictorias, pero que han hecho que la gestión de esto que se está llamando la crisis, pues vaya funcionando en resguardo de la vida de las comunidades. Creo también que explico todo esto porque es importante detenerse en que hoy día es innegable, o sea, no se puede negar que hay una correlación entre la gente que vive en la ciudad y la gente que vive en las comunidades. Si antes se decía que campo y ciudad estaban correlacionados, el día de hoy podemos ver que varia de la gente que vive en las ciudades, de lo que más extraña es que no puede ir a sus comunidades a traer comida, porque mucha gente que vive en las ciudades iba a sus comunidades y se traía comida para un mes o para 2 semanas o para 3 semanas. Eso está interrumpido en este momento. Y lo que se ha mostrado es que la comunidad, las comunidades han sostenido a las ciudades. Eso me parece a mí que es importante porque cuando han establecido, en el caso de Guatemala, toques de queda y se buscan paralizar el transporte entre cada uno de los pueblos, se ha hecho claro la escasez de la comida. El sábado pasado hubo una confrontación entre las comunidades indígenas de Sololá, una región del altiplano, y el Estado central, porque establecieron una serie de medidas para limitar el transporte entre cada uno de los pueblos. Entonces los agricultores no pudieron sacar su cosecha.
Pero sí seguían transportando aquello que se está llamando como actividades primordiales económicas, y parece que eso está pasando en todos los estados. Y entonces hubo una confrontación entre agricultores y Estado. Los agricultores no podían mover sus verduras al interior del país y más allá del país, pero las estructuras o las empresas multinacionales sí podían pasar. Ese yo creo que fue un momento también de quiebre, de confrontación, porque los alcaldes comunales y los agricultores salían a decir, nosotros podemos tener comida para un año y más, pero si no nos dejan mover en 2 o 3 días, la ciudad se va a ahogar. Entonces, creo que en este momento la pandemia nos ha enseñado cómo dependemos plena y precisamente del trabajo campesino, del trabajo de las comunidades, de las mujeres que cultivan, y que si en algunos lugares donde se está pasando de manera más o menos dificultosa es en las comunidades, pues porque han cultivado, tienen su comida para un año o para lo que resta, como dirían estos comunitarios. Tenemos comida para este año y para lo que sigue. A mí me parece que ahí se muestra una serie de crisis que ya venían con anterioridad. Ya las comunidades estaban defendiendo que no entraran los agroquímicos o los transgénicos, porque querían seguir cultivando y seguir manteniendo este tipo de cultivos. Entonces, yo creo que estamos al frente de una serie de actividades políticas, de estrategias políticas que las comunidades y las mujeres están desarrollando para mantener a las ciudades. Y creo que también en el mundo urbano, en el caso guatemalteco, también se han desarrollado una serie pues, de estrategias de montar comedores comunitarios, comedores solidarios, que pues muestran, por lo menos para el caso guatemalteco, pensábamos que en la ciudad era más difícil la dificultad, la sobrevivencia o llevar la vida. Sin embargo, hay una serie de pequeñas luciérnagas, para pensarlo así, con esa manera, con esa metáfora, de formas de solidaridad barrial o formas de solidaridad local, pues que nos muestran que solos no vamos a poder y que es preciso pues establecer una serie de encuentros, una serie de solidaridades en serio. Bueno, yo hasta ahí lo dejaría.